¿Quién tiene derechos sobre tu conciencia? Queridos hermanos y amigos, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué harías si llegara el momento en que obedecer a Dios tuviera un precio? Imagínese que una práctica religiosa comienza a ser considerada necesaria para el bienestar de la sociedad. Los líderes religiosos la promueven, la mayoría de la población la acepta. Las autoridades civiles la respaldan. Y finalmente llega el momento en que esa práctica deja de ser solamente una recomendación y comienza a exigirse. Pero usted abre la Biblia y descubre que Dios ha dicho algo muy diferente. La pregunta es, ¿qué usted haría? ¿Seguiría la mayoría? ¿Seguiría la tradición? ¿Seguiría lo que resulte más conveniente? ¿O permanecería fiel a la palabra de Dios? Aunque parezca una pregunta para el futuro, la Biblia muestra que este conflicto ya ocurrió en diferentes momentos de la historia. La enfrentaron Sadrach, Mesach y Abednego. La enfrentó Daniel. La enfrentaron los apóstoles. Y Apocalipsis anuncia que volverá a presentarse una escala extraordinaria antes del regreso del Señor Jesucristo. Por eso, el tema de hoy no debe producir, no es la intención de que esto produzca resentimiento, odio contra ninguna religión ni temor hacia ninguna persona. Debemos estudiarlo con una Biblia abierta, humildad y amor, porque el conflicto final, mis queridos hermanos, no será simplemente entre denominaciones. No, será una cuestión mucho más profunda y tiene que ver con preguntas. ¿A quién adorarás? ¿A quién obedecerás? ¿Qué tiene o quién tiene la autoridad final sobre tu conciencia? Bienvenidos, mis queridos amigos, al cuarto mensaje de nuestra serie Eventos Finales. Bien, hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante en nuestro cuarto evento. Es un estudio fascinante, lo hemos preparado con mucho amor, con mucha dedicación. Tenemos unas tablas para presentarlo. Tanto las imágenes como los textos ilustran realmente lo que nosotros vamos a estar diciendo, ¿verdad? Así es que los textos bíblicos en cada una de las tablitas, o cómo quiero decirlo, la tablita va a representar en una imagen lo que dice el texto bíblico. Usted lo verá allí, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de este tema muy interesante que mayormente se habla dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y si usted quiere investigar más sobre esta denominación, sobre esta iglesia, le invitamos que investigue, o si usted quiere que nosotros le hablemos más de nuestra iglesia, pues háganos saber ahí en los comentarios, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros estamos acá predicando, hablando, tiene que ver con lo que nosotros creemos. El cuarto evento, ya hemos hablado de 3 y vamos a dar un breve repaso, se trata de la imposición, de una falsa adoración. La imposición de una falsa adoración. Y vamos a continuar y vamos a iniciar de inmediato, mis queridos hermanos, pidiéndoles a todos, obviamente, que nos ayuden a compartir estos temas. Y también ayúdenos por aquí, allí dándole un like o algún comentario, ¿verdad? Le pedimos que nos ayude, por favor, a compartir este mensaje. Antes de continuar, yo quiero... Vamos a tomar un sorbo de agua porque estoy emocionado al presentarles esta siguiente
este tema, el cuarto tema, la imposición de una falsa adoración. No vamos a iniciar, obviamente, como no lo hacemos en ningún momento, sin pedir la dirección a nuestro Dios, a nuestro Señor, para que dirija este formidable, este interesante tema. Y yo sé que usted lo ha escuchado, como adventista del séptimo día, de repente lo ha escuchado muchísimas veces, pero aquí lo tratamos de presentarlo de una forma diferente, más práctica, no sé, más sencilla, ¿verdad? Porque nosotros no somos teólogos, por eso utilizamos un lenguaje sencillo, si se quiere bastante educado, académico, para que nos entiendan nuestros queridos hermanos. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, ahora que vamos a seguir en el estudio de su palabra, presentándole este tema tan importante como es la imposición de una falsa adoración, le pedimos, Padre, que su Espíritu Santo llene nuestro corazón de conocimiento, nuestra mente de sabiduría, pero sobre todo, Padre, que nuestros amigos, hermanos de nuestra denominación, de otras denominaciones a las cuales les amamos, ellos también puedan entender este mensaje, porque es para ellos, pero también para nosotros, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hacer un breve repaso, hermano, un breve repaso de lo que nosotros hemos visto ya anteriormente. Usted puede ver nuestros temas allí en nuestra playlist que se llama Eventos Finales. Vamos a repasar un poquito el camino recorrido. Antes de entrar en nuestro cuarto evento, recordemos brevemente hacia dónde nos ha llevado la profecía. En el evento número 1, las naciones se airan y el mundo entra en crisis. Vimos un mundo convulsionado. Jesús habló de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, angustias por donde quiera entre las naciones, pero también aprendimos algo muy importante. La crisis, mis queridos hermanos, no significa que Dios haya perdido el control, de ninguna manera, ¿verdad? Eso hablamos en el primer punto, donde las naciones se airían. En el segundo punto que hablamos fue en relación al reavivamiento y proclamación. O sea que mientras el mundo está en crisis, Dios levanta un pueblo con un mensaje. Apocalipsis 14 presenta el evangelio eterno siendo proclamado. Decía, temed a Dios y dale gloria, y después adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mientras el mundo, mis queridos hermanos, se prepara para una falsificación, Dios proclama una verdad. Y en el tercer evento nosotros hablamos de la apostasía religiosa y la unión entre religión y poder civil. Que en este momento en Estados Unidos no quisiésemos decir que ya finalmente se ligó definitivamente el poder religioso con el poder civil, pero sí vemos indicios de que vamos para allá. En nuestro mensaje anterior descubrimos, en el mensaje 3, donde hablamos de la apostasía religiosa y la unión entre religión y el poder civil, hablamos en ese mensaje o descubrimos un principio muy interesante, pero peligroso. Cuando la religión pierde el poder espiritual para convencer la conciencia y busca que el poder civil imponga sus objetivos religiosos, comienza a aparecer un sistema contrario al método de Cristo. Pero cuando quiero decir, una pregunta pendiente. ¿Para qué necesitaría la religión el poder del Estado? Apocalipsis 13 responde, para llegar finalmente a imponer adoración, y eso nos conduce directamente, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, al cuarto evento que les estamos presentando o vamos a comenzar en este preciso momento. La imposición de una falsa adoración. Bueno, quiero hacer una aclaración. Es la forma como yo he entendido que los eventos, y según nuestra teología, habrían de suceder en el tiempo del fin, pero de repente puede variar. La profecía, mis queridos hermanos, no es una doctrina. Y ahí es donde nos equivocamos a veces los predicadores, ¿verdad? Pero los eventos sí van a suceder. La palabra de Dios es clara y nosotros hemos presentado fundamentos demasiado claros como para equivocarnos en esos puntos, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a comenzar con este estudio, ¿verdad? Para comprender Apocalipsis debemos comenzar, mis queridos hermanos, mucho antes. Cuando Satanás tentó a Jesús,
le mostró los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. Observe cuidadosamente, mis queridos hermanos. Satanás estaba ofreciendo a los reinos del mundo a cambio, estaba ofreciendo los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús responde a esa pregunta muy importante del enemigo de Dios. ¿Qué le respondió? Aquí la tenemos en esta tablita. Le dijo Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí tenemos el conflicto resumido, mis queridos hermanos. Satanás desea adoración. Dios es el único digno de adoración según la palabra de Dios. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, descubrimos, mis queridos hermanos, que el mismo conflicto continúa. Ahí nosotros lo podemos ver. Se lo presentamos a continuación. Mire lo que dice Apocalipsis 13 en el versículo 4. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Pero Apocalipsis, mis queridos hermanos, 14:7, dice la palabra de Dios, pero dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Aquí podemos ver dos poderes que demandan adoración, ¿verdad? ¿Lo ve? Dos llamados. El dragón dice: adórenme. Pero el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, dice también: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hay dos llamados, dos autoridades, dos lealtades. Por eso el conflicto final no comienza siendo simplemente una discusión acerca de un día. El problema fundamental es: ¿quién tiene autoridad para recibir mi adoración? Y cuando respondemos esa pregunta, entonces podemos comprender por qué la obediencia a los mandamientos de Dios entra en conflicto. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros hablábamos de un principio que se establece en la Biblia, y es que hay experiencias, hay historias que se repiten en la palabra de Dios. En relación a esto de la oración, la Biblia nos da abundante información de eventos que sucedieron en la antigüedad, pero que se habrán de repetir en la historia, en el futuro. Recordemos la historia, por ejemplo, de Daniel. Vamos a hablar un ratito de Daniel en un momentito. Aquí aplicamos, mis queridos hermanos, un principio fundamental en nuestro estudio. Dejemos que la Biblia, y usted se va a enterar, explique la misma Biblia. Repito este principio muy importante: dejemos que la Biblia explique la Biblia. Antes de la adoración de Apocalipsis 13, hubo otra imagen de Daniel en el capítulo 3. Nabucodonosor levantó una enorme estatua de oro en la llanura de Dura. Convocó gobernadores, convocó magistrados, autoridades y representantes del imperio. Después llegó la orden. Cuando sonara la música, todos debían de inclinarse. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Daniel. Daniel 3:5 dice: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Y después viene otra amenaza. Cualquiera, dice, que no se postre y adore, inmediatamente, decía la orden, será echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Daniel 3:6. Observemos, mis queridos hermanos, los elementos importantes que se presentan en esta visión, en estos versículos. Había una imagen, había una autoridad política, había una orden religiosa, había presión colectiva sobre los hijos de Dios y había una amenaza contra quienes no adoraran.
Ahora escuche Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios, e hiciese matar a todo el que no la adorase. No estoy diciendo, mis queridos hermanos, que Daniel 3 y Apocalipsis 13 sean idénticos en cada detalle, pero el principio bíblico es extraordinariamente semejante. ¿Qué es lo que vemos allí? Una imagen, una autoridad, una adoración, coerción y una demanda de prueba de lealtad. Y 3 jóvenes que se quedaron de pie, Sadrach, Mesach y Abednego. Me impresiona su respuesta realmente y me motiva, me inspira. En este momento, en ese punto, estos jóvenes hicieron algo muy impresionante, que solamente los hijos llenos del Espíritu Santo pueden mostrar. No insultaron al rey. Eso fue muy importante, ¿verdad? No organizaron una rebelión, como a veces pasa en nuestros días. No atacaron a quienes se inclinaron y los acusaron, pero tampoco negociaron su conciencia y dijeron, ¿qué dijeron estos queridos y apreciados jóvenes que nos sirven de ejemplo? No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, versículo 18. Extraordinario. En otras palabras, Rey, respetuosamente tu autoridad, respetamos tu autoridad, pero nuestra conciencia pertenece a nuestro Dios. Interesante, ¿verdad? ¡Wow! Es extraordinario esta lección. A mí me inspira y por eso yo soy cristiano, porque amo la justicia y me encanta cómo los hijos de Dios han mostrado su lealtad a Dios en la historia. Bien, a continuación, mis queridos hermanos, vamos a mostrarles otro ejemplo. Ahí mismo, un poquito más adelante, 3 capítulos después, hay una ley que entra o que exige o demanda la obediencia de los seres humanos, de la conciencia. Hay una ley importante también en el futuro que va a demandar obediencia hacia los poderes terrenales. Daniel 6, mis queridos hermanos, presenta el mismo principio. Desde otro ángulo, ahora no hay estatua. Ahora hay una ley. Se establece que durante 30 días nadie puede hacer petición a Dios u hombre fuera del rey. Daniel reconoce el decreto. ¿Y qué hace? ¿Qué dice la palabra de Dios? Daniel 6, 10. Se arrodillaba, dice, 3 veces. 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no salió buscando problemas. No salió buscando problemas, quiero decir, o se postraba para darles algo para que sus enemigos lo utilizaran en su contra. No. Él no quería problemas. Simplemente continuó siendo fiel. O sea, mis queridos hermanos, que en medio de la dificultad, en medio del fuego, los hijos de Dios es cuando más fiel debemos de ser. ¿Por qué? Porque comprendemos, y en este caso Daniel comprendía una línea fundamental, que el gobierno puede ejercer autoridad civil, pero no puede ocupar el lugar de Dios en la conciencia. Eso se llama libertad de conciencia, la cual yo amo entrañablemente en mi corazón. Y por eso he decidido ser cristiano, porque los verdaderos cristianos amamos la libertad que encontramos en Cristo. Respetamos a los demás, a las diferentes religiones, no importa que sean cristianas o no, a cualquiera. Debemos de respetar su forma de pensar, ¿verdad? Si estos en su proceder cometen delito, pues está la autoridad civil para que puedan dar cuenta, ¿verdad? Pero el gobierno puede ejercer autoridad civil, mis queridos hermanos,
pero no puede ocupar el lugar de Dios en la conciencia. Siglos después, los apóstoles enfrentaron una situación semejante y dijeron, vea usted este versículo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos en el capítulo 5, versículo 9. Mis queridos hermanos, esto no es anarquía. No significa que el cristiano desprecia las autoridades. Significa que toda autoridad humana tiene límites cuando otra entra en contradicción directa con la autoridad de Dios. Quiero repetir esto, mis queridos hermanos. Significa que toda autoridad humana tiene límites cuando entra en contradicción directa con la autoridad de Dios. En Apocalipsis, ahí en el capítulo 14, mire lo que dice la palabra. Ahora, abramos juntos este libro interesante de Apocalipsis, especialmente versículos 13 y 14. Estos capítulos deben estudiarse, mis queridos hermanos, juntos. Apocalipsis 13 presenta la falsificación y Apocalipsis 14 presenta la respuesta de Dios. Mire lo que dice allí en Apocalipsis 13 y versículos 12. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Pero inmediatamente después aparece el mensaje del primer ángel. Esa es la respuesta de Dios. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Y después aparece otra advertencia muy importante que nosotros no podemos ignorar, mis queridos hermanos. Esta es una advertencia de Dios. Si alguno dice, adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, hay un problema. El contraste es imposible de ignorar, mis queridos hermanos. Por un lado, adoración a la bestia. Por otro lado, hay una adoración al Creador. Y después de la advertencia contra la bestia aparece la descripción del pueblo fiel de Dios. Ahí rapidito quiero presentárselo, mis queridos hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es muy importantísimo. El conflicto, mis queridos hermanos, de adoración termina relacionado con obediencia. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué relación existe entre el Creador, la adoración y los mandamientos de Dios? Esa pregunta tenemos que contestarla, mis queridos hermanos. Dios, la palabra de Dios, nos está invitando a que solamente adoremos a nuestro Creador. Escuche nuevamente lo que dice aquí Apocalipsis en el capítulo 14, verso 7. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas. Mis queridos hermanos, este es un llamado claro. Nosotros no podemos ignorarlo. Ahora nosotros podemos irnos a Éxodo 20. El cuarto mandamiento nos declara claramente, valga la redundancia, si se parecen los términos que estoy diciendo, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Yo quiero que usted, al hacer esta relación, vaya coordinando las ideas. Dice el cuarto mandamiento. Voy a repetir esto porque siento como que fui demasiado rápido y no me están entendiendo. En la Biblia hay un llamado a adorar al Creador. Apocalipsis 14:7 dice, adorad, vamos a presentarlo de nuevo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Ahora, vamos a irnos a Éxodo. ¿Qué aparece en Éxodo? En Éxodo aparecen los 10 mandamientos.
y aparece un mandamiento extraordinario, el cual nosotros admiramos porque es un día especial donde nos encontramos con Dios. Es el día de adoración, pero el mismo poder decía que en los últimos días iba a cambiar los tiempos y la ley, pero no quiero irme por allí. Veamos lo que dice Éxodo 20. El cuarto mandamiento declara aquí en Éxodo 20 lo siguiente. Bueno, yo me voy para atrás. Dice, acuérdate del día de reposo para, que dice, santificarlo. ¿Y cuál es la razón para santificar el día de reposo? Bueno, el versículo 11 da la respuesta. ¿Qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Observe bien lo que dice, observe el lenguaje, cómo Dios nos habla. Obsérvelo. Cielo, tierra, mar. Apocalipsis, mis queridos hermanos, está utilizando lenguaje que nos lleva directamente allá, a la creación. Y si retrocedemos todavía más, llegamos hasta Génesis, allí en el capítulo 2, versículos 3. Mire qué dice Génesis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, este no es básicamente, pero se lo voy a decir, no lo tengo por acá. Llegamos hasta Génesis 2, 3. Allí donde Dios terminó su obra, reposó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Esto ocurrió antes de Abraham, antes incluso del Sinaí, mis queridos hermanos. Antes de que entrara el pecado. Antes incluso que existiera la nación de Israel. El sábado, mis queridos hermanos, aparece dentro del propio relato de la creación, en el corazón de la ley de Dios. Y Dios declara después, ahora sí les voy a presentar, Éxodo 31:13 dice, mis días de reposo guardaréis, porque es señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y más, en otra parte de la Biblia, en Ezequiel dice la palabra de Dios, santificad mis días de reposo. Y sean por señal, escuche bien, sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios nos habla claramente, mis queridos hermanos. A mí me encanta la Biblia, estudiarla, como dice allá en Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Usted no necesita ser teólogo. Usted encuentra cada pregunta que usted formule, puede encontrar su respuesta en la palabra de Dios. Y aquí nosotros estamos respondiendo con la palabra de Dios. ¿Por qué lo del sábado? Usted ya lo entiende ahora. Por eso, mis queridos hermanos, el sábado es mucho más que descansar. Es mucho más que detenerse y no trabajar 24 horas. Es un recordatorio de que a quién pertenecemos. Quiero repetir esto. El sábado, mis queridos hermanos, es mucho más que descansar. Es más que descansar un periodo de tiempo. Es un recordatorio de a quién pertenecemos. Nos recuerda que Dios nos creó, que Él me creó, que Él me santifica, que Él es mi Dios. Por eso comprendemos por qué el sábado llega a tener relevancia dentro del conflicto final de adoración. En cuanto a ese punto, ojalá que usted lo haya entendido. Pero queremos hacer queremos aclarar un punto muy importante, porque usted puede preguntarse, bueno, pero hermano Ángel, tú me estás diciendo que si no guardamos el sábado, nos podemos perder. Miren, mis queridos hermanos, el sábado, queremos ser enfáticos y claros, no te vas a salvar por guardar el sábado. Aquí quiero detenerme porque esto debe quedar absolutamente claro y definido. Guardar el sábado no compra salvación. Si algún adventista se lo ha dicho,
está totalmente equivocado. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestra salvación está únicamente, exclusivamente, únicamente, mis queridos hermanos, en Jesucristo. Entonces alguien podría preguntar, ¿y entonces por qué obedecer el sábado? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Observe el orden. Primero, si me amáis. Después, guardad. La obediencia bíblica, mis queridos hermanos, no intenta comparar el amor de Dios. La obediencia es la respuesta de un corazón que ya ha sido conquistado por el amor de Cristo. Es algo extraordinario. Usted que es cristiano lo entiende perfectamente. Por eso, mire lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis hay un equilibrio interesante, ¿verdad? Déjeme ver, yo creo que aquí me pasé. Aquí estamos. La obediencia bíblica, mis queridos hermanos, no intenta comprar el amor de Dios. La obediencia es la respuesta de un corazón que ya ha sido conquistado. Qué bonito, ¿va? Ha sido conquistado por Cristo. Por eso Apocalipsis 14:12 contiene un equilibrio precioso. Ahí lo podemos ver. Los que guardan, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ve ahí usted en esa tablita, qué interesante. La pudimos hacer con inteligencia artificial, dándole orden, que nos ponga los mandamientos acá y la fe de Jesús representado ahí por un corderito al pie de la cruz. Mis queridos hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No solamente mandamientos, no solamente una profesión de fe. Mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la combinación exitosa. Mis queridos hermanos, también queremos hablar de la falsa adoración final. Tendrá un carácter coercitivo, así como la historia nos ha mostrado. Vamos siguiendo principios bíblicos, queridos hermanos. Lo que estamos hablando acá no son invenciones o hipótesis que estamos creando, no. Ahora llegamos al corazón del cuarto evento. Mire, si usted se perdió lo anterior, no se pierda esto, ¿verdad? Apocalipsis 13, mis queridos hermanos, no presenta, escúchelo bien, Apocalipsis 13 no presenta solamente una enseñanza religiosa equivocada. Presenta el momento en que la adoración comienza a ser impuesta. Apocalipsis 13:15 habla de quienes se niegan a adorar a la imagen, pero en Apocalipsis 13:17 dice la palabra de Dios que ninguno pudiese comprar ni vender. Aquí, mis queridos hermanos, aparece la presión económica. Por tanto, el texto muestra una escalada muy seria, muy importante que nosotros no podemos dejar pasar así desapercibidamente. Aquí encontramos una diferencia profunda entre el método de Cristo y el método del dragón, ¿verdad? Jesús dice allí en la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere, Cristo llama, Cristo nos invita. Él convence, es que entre en diálogo con nosotros, a pesar de que es un Dios todopoderoso. Él no nos obliga, incluso no nos obliga a adorarle. No. Él dice, ven,
Hablemos, pongámonos de acuerdo. Cristo viene y quiere transformar tu corazón, pero Apocalipsis 13 presenta, mis queridos hermanos, una coerción. Por eso nosotros debemos de aprender algo muy importante. No todo, escúchelo bien, no todo lo que utiliza el nombre de Dios representa necesariamente el carácter de Dios. Una religión puede hablar de Cristo, hablar de cuán maravilloso es Dios y utilizar métodos contrarios a los que enseñaba el Señor Jesús. Jesús mismo advirtió, ¿qué dijo? En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo en el capítulo 15. ¿Qué decía? En vano me honra enseñando mandamientos de hombre. Y otro punto muy importante, mis queridos hermanos, que no podemos, ya estamos casi en la parte final, pero nos falta algo muy interesante que queremos presentárselo. No debemos condenar a quienes piensan diferente. Aquí quiero hablar con mucho cuidado. Este mensaje que estamos predicando el día de hoy no nos autoriza, y a mis hermanos adventistas, a atacar a católicos, a evangélicos, nuestros hermanos evangélicos. No nos autoriza a despreciar a quienes actualmente guardan el domingo. No estamos estudiando estas profecías para determinar a quién debemos guardarle rencor o odiar. Estamos estudiándolas para determinar a quién debemos obedecer. Ese es el punto importante. Y Apocalipsis 14, 18, 4 dice, salid de ella, pueblo mío. Observe, mis queridos hermanos, que Dios llama pueblo mío a personas que todavía se encuentran dentro de Babilonia. Eso significa que Dios tiene personas sinceras que todavía no conocen la verdad, no conocen toda la verdad. Personas que aman sinceramente a Jesús, personas que oran, que llevan una vida devocional muy buena, personas que sirven, personas que viven de acuerdo con la luz que poseen. Por eso nuestro mensaje debe tener convicción, pero también compasión, verdad, pero también palabras llenas de amor, firmeza, pero nunca arrogancia. Debemos de evitar a toda costa ganar discusiones, ¿verdad? Queremos que las personas conozcan a Jesús y también su palabra. Otro punto muy importante, o una pregunta que quiero que nos formulamos. Actualmente, hoy, la gente tiene la marca de la bestia. Este es un punto muy importante. Hay personas que no guardan los principios de Dios, porque al final, ese grupo de gente, mis queridos hermanos, que no guardan la palabra de Dios, dice que se les impondrá una marca. Y la pregunta es, el día de hoy, ¿la gente tiene la marca de la bestia? La respuesta es muy importante. No debemos enseñar que toda persona que guarda actualmente el domingo, porque mis queridos hermanos, seamos claros, la observancia del domingo tiene mucho que ver, y lo vamos a ver más adelante, con la marca de la bestia. Entonces, no debemos de enseñar en este momento que aquel que guarda el domingo posee automáticamente la marca de la bestia. La crisis descrita en Apocalipsis implica una confrontación mucho más definida entre verdad, autoridad y adoración. Quiero presentarles este versículo, esta declaración de profeta de Dios, que tomamos muy en cuenta sus escritos en la iglesia adventista. El linaje de White escribió que el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, porque
constituirá el punto especialmente controvertido en la prueba final. Por ello también explicó que la responsabilidad llega cuando la verdad ha sido presentada claramente y las personas son llevadas conscientemente ante la decisión. Por eso, mis queridos hermanos, no debemos adelantarnos al juicio de Dios. Dios conoce la luz de cada persona. Dios conoce las oportunidades que se les han presentado. Dios conoce incluso la conciencia de cada uno de nosotros, nuestros pensamientos. Nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, es proclamar la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo ya con mucha decisión y permitir que el Espíritu de Dios convenza a las personas, que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón de cada una de las personas. Vamos a tomar un sorbo de agua. El agua es muy buena, hay que tomarla. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, mis queridos hermanos? Vivimos en una época en que la religión, la política, identidad nacional, libertad religiosa y moralidad pública vuelven a ocupar un lugar importante en muchas sociedades. Debemos observar estos acontecimientos, debemos defender la libertad religiosa capa y espada, pero también debemos evitar el sensacionalismo y no podemos tomar cada ley, cada político, cada crisis o cada declaración religiosa y anunciar Apocalipsis 13 se ha cumplido. No, de ninguna manera. La profecía, mis queridos hermanos, no necesita exageraciones para ser verdadera. Nuestra posición debe ser bíblica abierta, ¿verdad? O Biblia abierta, ojos abiertos totalmente y un corazón tranquilo, sereno al momento de interpretar la palabra de Dios. No hay que dejarnos de llevar por las emociones, porque hay muchos predicadores amarillistas el día de hoy que solamente meten un montón de cosas ahí para traer conmoción y hacen un espectáculo ahí que son mejores que los actores de cine para atraer audiencia. Pero yo le pido, mis queridos hermanos, que comparta estos temas para que los hermanos se enteren. Primero establecemos lo que dice la profecía. Después observamos la historia. Y finalmente preguntamos si los acontecimientos corresponden realmente con aquello que Dios anunció y no al revés. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros debemos de prepararnos? Después de estudiar todo esto, quizá alguien pregunte, ¿qué debo hacer, hermano? Voy a darte solamente 3 cosas importantes. Primero, conozcamos a Jesús. Y me voy a meter también en ese círculo, mis hermanos, porque a veces nosotros decimos que conocemos a Jesús, pero saben, nunca es suficiente o nunca está de más conocer a nuestro Dios. Entre más nosotros conocemos a Dios, más profundizamos, más inteligentes nos hacemos, más sabiduría obtenemos, más conocimiento nos hacemos poderosos. Mire, Cedrac, Mesac y Abednego no permanecieron firmes porque tenían una gráfica profética perfecta. Permanecieron firmes porque conocían a su Dios. Daniel continuó orando porque conocía a su Dios. Daniel era poderoso. Era más importante la oración que su propia vida, que su propia seguridad. La preparación para los acontecimientos consiste en conocer a Dios, mis queridos hermanos. ¿Verdad? En conocer a Cristo. Necesitamos oración, necesitamos conocer más la Biblia. Pero también tenemos que ir más allá, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, santificarnos cada día. Necesitamos dependencia total del Espíritu Santo. Y quizás, hermano, yo le estoy hablando así y yo necesito mucho. Y reconozca que yo necesito más preparación. Necesitamos caminar con Jesús. Otro punto muy importante es que debemos obedecer el día de hoy. No dejemos nuestra obediencia para el futuro. No, de ninguna manera. La fidelidad durante una crisis no comienza durante la crisis. Comienza right now, como dicen los americanos, ahora mismo, en las pequeñas decisiones,
en lo que hacemos cuando nadie está mirando. Si conozco claramente la voluntad de Dios y siempre escojo lo conveniente, ¿qué haré cuando obedecer tenga un costo? Es una buena pregunta. La preparación comienza hoy, mis queridos hermanos. Hoy comienza, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Y tercero, debemos de entregar nuestra conciencia a la palabra de Dios. Alguien me está llamando por acá, pero estamos aquí en la grabación. Tercero, decía, entrega tu conciencia a la palabra de Dios. Quiero decir algo especialmente importante. No crea algo simplemente porque lo dice un sacerdote o porque lo dice un pastor. No crea simplemente porque lo dice una iglesia. Ni tampoco lo crea simplemente porque yo se lo estoy diciendo en este momento. Mire, abra su Biblia. Yo la tengo acá en mi tablita. La tenemos por acá también. Por todos lados. Hay montones de Biblia por ahí, como mucho, pero no la leemos, sino que la tenemos acá en nuestro dispositivo. Nos hemos hecho bastante tecnológico, ¿verdad? Pero abramos nuestra Biblia. Examine. Compare texto con texto, así como nosotros estamos utilizando los métodos de estudio bíblico, ¿verdad? Histórico, gramatical. Utilizamos, es extraordinario. Algún día yo voy a presentarle a ustedes cómo yo hago para hacer estos estudios. Oremos, hermanos. Tenemos que orar, definitivamente. Pregunte. Busque, mire, si usted tiene alguna pregunta, por favor, a mí me encanta. Hasta el momento no me han recibido. Nuestro canal está creciendo y les agradezco porque ustedes están sumando. Pero si usted tiene alguna pregunta, me encanta. Pregúntele. Y si yo la veo por ahí, porque son muchos videos, pero yo siempre hago una búsqueda por ahí. Si hay preguntas, pregúntenos. Y cuando descubra claramente un así, dice Jehová, entonces sí, permanezca allí, aunque el mundo entero diga lo contrario. Mis queridos hermanos, en esta hora quiero hacerle una invitación especial. Antes de terminar. Si este estudio está ayudándole a comprender mejor la Biblia, la palabra de Dios, quiero pedirte algo muy importante. Que comparta, ¿verdad? Comparta nuestros videitos, nuestros estudios. Quizá usted conoce a alguien que ama sinceramente a Jesús, pero nunca ha estudiado estas profecías directamente desde la Biblia. Envíele este mensaje ahí donde dice share, hay una flechita ahí. Envíeselo, ¿verdad? Y si todavía no lo ha hecho, yo le pido que se suscriba, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿dónde está? Por aquí, ahí, por ahí está. Suscríbase a nuestro canalito Ángel Mensajero. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, y active ahí las notificaciones, al menos en YouTube, para continuar juntos en esta serie de eventos finales. No estamos estudiando estas cosas para vivir asustados, ¿verdad? O con temor, mis queridos hermanos. Todo lo contrario, ¿verdad? Las estamos estudiando porque Jesús viene pronto y queremos estar preparados para encontrarnos con Él muy pronto. Y no se pierda nuestro próximo estudio, porque hoy descubrimos que existirán 2 adoraciones y 2 lealtades. Pero esto deja una pregunta pendiente. ¿Cómo serán identificadas esas 2 lealtades? En nuestro próximo mensaje entraremos en el evento número 5, ¿verdad? El sello de Dios y la marca de la bestia. Allí estudiaremos cuidadosamente qué significa cada uno, quién lo recibe, cuándo ocurre y qué relación tienen con el conflicto final. Queridos hermanos, quizás nunca haya estado delante de una estatua de oro. Quizás nunca hayas estado en esa situación. Quizás no lo hayan amenazado. Quizás nunca lo hayan amenazado con un horno. Quizás nunca hayan aprobado una ley prohibiéndole orar.
Pero mis queridos hermanos, todos los días estamos decidiendo quién gobierna nuestra conciencia. Los 3 jóvenes decidieron antes de que encendieran el horno. Daniel decidió antes de que cerraran el foso. Los apóstoles decidieron antes de presentarse ante las autoridades. Y nosotros debemos decidir antes de que llegue la crisis final. Porque finalmente la pregunta no será ¿cuánto sabes de profecía? Será ¿a quién amas? ¿A quién adoras? ¿A quién obedeces? Mi querido hermano y hermana que nos has visto, niño, quizás toda la familia esté viendo este tema, ojalá que así sea. No quiero invitarte hoy a tomar una decisión por miedo, no por miedo a la bestia, no por miedo a una persecución, no por miedo a los acontecimientos que puedan venir. Quiero invitarte a decidir por amor a Jesús, preguntándote, si mañana descubriera en la Biblia algo diferente de lo que he creído toda mi vida, ¿estaría dispuesto a seguir a Jesús? Si obedecer a Cristo significaría algún día estar en minoría, ¿seguiría con Él? Si la mayoría escogiera un camino y la palabra de Dios me mostrara otro, ¿a quién obedecería? La decisión final comienza, mis queridos hermanos, con pequeñas decisiones presentes. Pero por eso, si hoy quieres entregarle completamente tu conciencia, tu corazón a Cristo, allí donde estás, dile al Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi Creador, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, el Rey de mi corazón, de mi vida. Mi corazón te pertenece, mi conciencia te pertenece, mi adoración te pertenece. Enséñame tu verdad, aunque esa verdad tenga que corregirme. Dame un amor para respetar a quienes piensan diferente. Dame valor para obedecerte cuando hacerlo sea difícil. O dame la fe de Jesús para permanecer contigo hasta el final. Decirle, Señor, yo también quiero decirlo, Señor, yo no quiero prepararme solamente para los eventos finales. Quiero prepararme para encontrarme contigo en el nombre de Jesús. Oremos. Querido Padre, gracias por su palabra. Yo me siento pequeño, la verdad, indigno de presentar tu palabra, pero no tengo otra opción. Señor, yo sé que en el camino vamos haciendo camino, como dice el adagio popular. Caminando se hace camino y predicando me voy capacitando para obtener el carácter que Jesús espera de mí. Pero también tengo a mis hermanos al cual yo quiero llevar la voz de amonestación con amor, con cuidado. Quiero presentarles la verdad, Señor, tal cual y como está presentada en su palabra. Yo le pido que el Espíritu Santo pueda hacer la obra necesaria en cada vida, en cada corazón, y que este canal pueda también llegar a muchos corazones en diferentes partes del mundo. Usted conoce los deseos de nuestro corazón y es colaborar en la predicación final del Evangelio, que muchos de mis hermanos, personas que vean este mensaje, vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Nos veremos en nuestro próximo estudio. Será el quinto estudio. Quinto estudio, ya hemos avanzado. Son 8 o 9. Yo les aseguro que los próximos van a estar hermosos, instructivos, van a estar llenos de mucha información y sobre todo no vamos a utilizar nuevas enseñanzas. Vamos a ir redescubriendo esa luz que Dios nos ha dejado y vamos a llegar a conclusiones extraordinarias y vamos a conocer mucho mejor la palabra de Dios. Les esperamos en nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos en este día. Bendiciones.